Yo leo en Lucas capítulo 5, Evangelio según San Lucas, es sencillo. Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas. 5 es casi seguro que esté después de 4. Así que Lucas 5, versículo 1. Y la palabra del Señor nos da la lectura. Amén. Los dormidos se acuestan, los despiertos reverencian al Señor leyendo de pie la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amen. You may be sitting down now, please. Aleluya. Bien. Para los que me han seguido todo el año, vamos a entrar en una nueva dimensión. Nuevos comienzos. Hicimos el panorama general de nuevos comienzos. Luego nos dedicamos a estudiar los nacimientos o el nacimiento en la Biblia, el nacimiento de los hombres y mujeres que influyeron en la Biblia, porque el nacimiento es la manifestación más evidente del nuevo comienzo, y vimos todos los nacimientos. Luego pasamos a los grandes momentos de la Biblia donde hubo un nuevo comienzo, cuando Dios inició un nuevo pacto luego de un cataclismo producto del pecado del hombre. Y así vimos desde Adán hasta el Pentecostés, cada nuevo nacimiento producto de un nuevo pacto. Nos ha faltado uno, que es el próximo nuevo comienzo, el gran nuevo comienzo en la historia del hombre, pero lo dejaremos para el final porque ese tiene que ver con la segunda venida del Señor. Pero hoy vamos a iniciar otro estudio de nuevos comienzos que tiene que ver con los hombres y mujeres, las personas que iniciaron un nuevo comienzo producto de un encuentro con Jesús. Vamos a ver lo que el tiempo nos permita y como nos dirige el Señor, casos de personas reales de carne y hueso, como las encuestas de la presidenta aquella,
personas como usted y como yo que tuvieron un encuentro con Jesús y ese encuentro marcó un nuevo comienzo. De manera que necesito pues que todos los dormidos me den un poderoso, poderoso amén. Misericordia. Dígame 3 aleluya, por favor. Dele un poco de ánimo al predicador y dígale, todos no estamos dormidos. Amén. Gloria a Dios. Así que por efecto de estudio y como ayuda a la memoria, intitularemos esta serie de aquí en adelante las leyes del nuevo comienzo, o por lo menos el mensaje de hoy, la prédica, como dicen algunos que han inventado esa palabra. El mensaje de hoy, las leyes del nuevo comienzo. ¿Cuál es el título de hoy? Amén, qué inteligentes son. Aquí encontramos a Jesús casi al inicio de su ministerio en la región de Capernaum, donde él trasladó la sede central de su actividad. En el lago, predicando a una multitud que se ha reunido para oír palabra de Dios. Santo Dios. Usamay. Santo Jehová. Este Jesús le aparece a cualquiera por ahí y se cae de rodillas. Alabado sea Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, la historia de ese día concluye con estas palabras. No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Esa palabra se la dirige Jesús a Simón, a quien él llamaría más tarde Pedro. Desde ahora serás pescador de hombres. Ese día fue el primer día del nuevo comienzo de Pedro. Desde ahora, lo de atrás no cuenta. From now on. Traduzca por ahí, Samuel. Desde ahora. Yo creo que hay alguien que me está escuchando que tendrá su desde ahora en el día de hoy. Desde ahora. Desde ahora serás pescador de hombres. Con esa frase Jesús indicaba un nuevo comienzo en la vida de Pedro. Desde ahora serás pescador de hombres. De manera que la actividad primaria de Pedro a partir de ahora ya no sería pescar peces, sería pescar hombres, un nuevo comienzo. Mientras Jesús predicaba, 4 jóvenes hombres trabajaban en la orilla. Dice que Simón y Andrés, que eran hermanos, y Juan y Santiago, que también eran hermanos, unos lavaban las redes y otros remendaban las redes.
Lo que ellos no sabían es que lo que ellos hacían estaba en el plan de Dios como preparación para su nuevo comienzo. Porque era una lección. Ellos habían tratado de pescar toda la noche, pero no pescaron nada. Le digo algo: las redes sucias no pescan. Misericordia. Pregunte si su red no crece, a ver si necesita un poco de limpieza. Porque las redes sucias, ningún pez quiere entrar en una red sucia. Y las redes rotas tampoco sirven para pescar. ¿Por qué? Porque se va el pez se va por la rotura. Y eso pasa también en las redes. Si una red está rota por envidia, bochinche, lotería, por ahí vienen y usted los invita y por ahí mismo se van. Rema de Dios. Amén. Pero vamos a lo que vamos. Así que Jesús muestra con estas luces tan llamativas el nuevo comienzo en la vida de Pedro y de sus amigos. Vamos a iniciar con esto que espero que usted anote en algún lugar. La ley del destino, la ley del diseño, la ley del diseño. The design law. Dios es un Dios de diseño. Dígame un amén. No hay nada por casualidad. Dice que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Aunque hay algunas cabezas que no cuesta mucho contar el pelo, pero de todas maneras, contarle el cabello a todo el mundo, eso es una locura. Pero están todos contados. Porque Dios es un Dios de diseño. Y Dios ha diseñado tu destino. Tú no estás aquí como una casualidad. No llegaste aquí como un instrumento que apareció y no tiene nada que hacer y luego desaparecerá del mundo. Dios ha diseñado nuestro destino. Y aquel día en que Él enseñaba a la multitud y estos ni le hacían mucho caso porque estaban ocupados en lo suyo, a pesar de eso, Dios había diseñado un destino para ambos, para ellos y para los otros. Y Dios ha diseñado un destino para ti. No solamente Dios ha diseñado un destino, Dios ha programado que lo que estamos haciendo sea importante en nuestro destino. Tenemos a los apóstoles ocupados en lo natural, pero muy ocupados. Pero al final del día encontrarán que el diseño de Dios tiene un nuevo destino para ellos. Serás pescador de hombres. Serás pescador de hombres. Alabado sea el Señor. Amén. Mientras ellos lavan sus redes y remiendan sus redes, el Señor está compartiendo la palabra. Dice, se reunió alrededor de él una multitud
para oír la palabra de Dios. Y cuando hubo terminado, Jesús le dice a Simón: préstame la barca, porque retirándose un poquito de la orilla y usando la barca como púlpito, sería mejor escuchado por la multitud. Venga con nosotros a Israel y le vamos a llevar al lago de Genesaret, al mar de Galilea, y le vamos a llevar al lugar donde se dice que Jesús predicó, arriba el Sermón del Monte y él en la playa. Y hay un escenario natural, hay allí casi un anfiteatro que la naturaleza hizo, cóncavo y con una pared natural, y ahí estaba la multitud. Jesús se retira un poquito de la orilla y para eso necesita la barca, y le pide la barca a Pedro, y como la barca estaba vacía, úsala. Y desde la barca, dice la Biblia, Jesús compartió la palabra. Quiero decirte algo, mi hermano. Cuando Jesús te pide algo, no se lo niegues. Cuando Jesús te pide algo, tiene algo en mente. Número uno, todo lo que Dios pide lo usará. Dios no se queda con nada. Todo lo que Dios pide lo pide para darle un uso. Y Él pidió la barca para usarla para compartir la palabra. Número dos, todo lo que Dios pide lo pide para su gloria. A fin de cuentas, todo es de Dios. El Salmo 50 dice: si yo tuviera necesidad, no te lo diría a ti. Dice: ¿tú crees que yo ando buscando machos cabríos o cabras, ovejas que ustedes sacrifican? Cuando hacen algo, lo estamos haciendo para que Dios se glorifique. Y el uso que Dios le da es para la gloria de Dios. Porque el nuevo comienzo es obra de Dios, porque es un Dios de diseño, y el nuevo comienzo es el diseño de Dios para nosotros. Así que yo creo una vez más que alguien está en un proceso, en una etapa de su vida, de un nuevo comienzo que no hemos diseñado nosotros, que diseñó Dios. A fin de cuentas, ni usted ni yo diseñamos la pandemia. Tal vez la diseñó alguien allá en la China, no sé, pero no fuimos nosotros. Igual los demás apóstoles. Dios es un Dios de diseño. Así que lo que Dios pide, lo pide para usarlo, lo pide para su gloria, pero lo pide también para nuestra recompensa. Esa barca había estado vacía toda la noche, pero al final del día, esa misma barca que no había pescado nada, tiene tanta pesca que tienen que llamar a los de la otra barca para decirle: tomen pescado, porque es tanto lo que hemos sacado que es imposible meterlos en esta barca. Mis amados hermanos, quiero decirle, cuando Dios te pide algo y tú se lo das, de cierto, de cierto, de cierto, vendrá tu recompensa. Aleluya. Pedro entregó su barca al Señor, pero la recompensa fue gloriosa de parte de Dios. Aleluya. Vamos a ir, para ahorrar tiempo, a la siguiente ley.
la ley de la soberanía divina. Dios es soberano. Dígame un amén. Dios es soberano. Y Dios hace en el cielo y en la tierra como Él quiere. Y no hay quien detenga su mano, dice la Biblia. Quiero que piense en esto. Ellos han tratado de pescar toda la noche y no pudieron. Por alguna razón no pudieron. Pero yo ahora entiendo cuál es la razón. Porque un Dios soberano estaba trabajando sobre las circunstancias de ellos. Amado, tu nuevo comienzo se enmarca en el ámbito de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Escuché el testimonio en la mañana de esta niña, esta señorita atacada por el cáncer, tan joven. Pero el Dios soberano le ha dado un cuerpo hoy, como ella testifica, certificado por los médicos, libre de cáncer, sin algún cáncer. Sin duda alguna, la soberanía de Dios intervino allí para que ella tenga un nuevo comienzo. Porque Dios hace lo que quiere. Dios lo hace con quien quiere. Dios lo hace como quiere. Y Dios lo hace cuando quiere. ¿Qué hace Dios? Lo que quiere. Respóndame. ¿Qué hace Dios? Lo que Dios quiere. ¿Con quién lo hace? Con quien Él quiere. ¿Cómo lo hace? Como Él quiere. ¿Cuándo lo hace? Cuando Él quiere. Ahora, termina Jesús de hablar con la multitud. Termina de compartir la palabra cuando Él quiere. Él no dejó de compartir la palabra para atender la necesidad de ellos. No sé si me hago entender. Tenga un poquito de paciencia, mi hermano. Es cuando Dios quiere. ¿Acaso Él no sabía que estaban frustrados? ¿No sabían que no habían pescado nada? ¿No sabía que no había venta ese día? Pero cuando terminó de predicar, entonces le dice a Simón: boga mar adentro. La soberanía de Dios. ¿Cómo pescaban en aquella época? Amén. Préstame esa red para dar una ilustración, por favor. Aleluya. Como que tú eras el barco y te metes adentro del barco. Pásame la otra cuerda, por favor. Bueno, así, está bien. Ahí están los pescados. Mire, ellos pescaban de esta manera. Como si usted fuera el barco, toma el extremo. Se ponía un pin en un punto que no fuera muy profundo. Luego el barco se iba al extremo de la red. La red tenía plomos para que bajara al fondo. Se extendía la red y el barco daba un semicírculo de un punto al otro y luego levantaban la red. Y ahí estaban los peces. Pero hicieron eso toda la noche y no pescaron nada. En la mañana Jesús le dice: bogue mar adentro. Deje la superficie. Deje lo que siempre ha hecho. Hoy vamos a hacer algo nuevo y diferente. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. La respuesta humana siempre va acorde con lo que hemos aprendido, lo que sabemos, lo que dominamos, lo que es común a nosotros. Y cuando bogan mar adentro, ocurre el milagro. Porque la pesca milagrosa fue el detonante, fue el disparo, fue la bomba, si quiero llamar la atención, para un nuevo comienzo en la vida de Pedro. Porque este hombre no era un improvisado. Este hombre aprendió a pescar desde niño.
Su padre fue pescador, tenía una compañía de pesca. Simón y Andrés, Santiago y Juan eran miembros de una compañía de pesca, tenían barcos. Es que la gente piensa que Pedro era un limpio que andaba parado, y Pedro venía de una familia adinerada, cualquiera no tenía un barco, y ellos tenían barcas, dice, dejaron las barcas. Así que este hombre sabía el mar al derecho y al revés. Pero hoy se encuentra con que la soberanía de Dios había planeado otra cosa. Y la pesca milagrosa no ocurre donde Pedro siempre la había realizado. Ahora ocurre donde la soberanía de Dios la había colocado. Porque la pesca milagrosa demostró que fue un acto soberano de Dios. Veamos lo siguiente. Está Pedro ahora. Y no hay manera ya de contenerse. Y Dios demostró su soberanía de diversas maneras. Dios demostró su dominio de diversas maneras. Número uno, demostró su soberanía sobre las circunstancias. El Señor no se desesperó. Tomó la barca, enseñó desde la barca, permitió que el día avanzara. Cuando ya el sol se hizo inclemente, despidió a la multitud y le dijo: vamos a pescar. Óyeme esto, mi hermano. Jesús utilizó el fracaso de estos hombres, el fracaso de hombres expertos. Jesús utilizó ese fracaso para abrir unas nuevas puertas, para una nueva experiencia y para un nuevo comienzo. Así que si alguien me está escuchando y ha fracasado en algo, ha intentado algo y no lo ha logrado, el Dios soberano aún utiliza nuestro fracaso para darnos un nuevo comienzo. Jesús demostró su dominio sobre no solamente la circunstancia, demostró su dominio sobre el tiempo. La soberanía de Dios domina el tiempo. Por eso no te impacientes. La soberanía de Dios sabe cuándo lo hará. Y los mandó a pescar en la hora que no se pesca. En aquellos días se pescaba de noche, porque durante el periodo del día los peces huyen de la luz del sol. ¿Alguien está aquí? Pero mi Dios es soberano sobre el tiempo y hace cosas aún fuera del tiempo. Recuerde que Sara recibió fuerzas para concebir fuera del tiempo de la vida, fuera del tiempo. Así que hay alguien a quien el tiempo le está negando la bendición. El Dios soberano está por encima del tiempo. Dice la Biblia que Jesús lo hizo cuando terminó de hablar a la multitud. Dios tuvo... Aleluya, ayúdeme a predicar, iglesia. Jesús tuvo un tiempo para la multitud, pero también tuvo un tiempo para sus discípulos. Dios tiene un tiempo para un milagro en otra vida, pero también tiene un tiempo para el milagro en la vida de aquel que me está escuchando, recibiendo este rema. Y necesito que alguien selle esa palabra, que la crea. Dios tiene un tiempo para mí también, y tiene un tiempo para mi necesidad, y tiene un tiempo para mi milagro. Jesús demostró su soberanía en la actividad de Pedro y sus compañeros. Dios es soberano en lo que hacemos. Dígame un amén, por favor. Dios es soberano hasta en lo que hacemos. Y Dios puede utilizar algo que nosotros
planeamos, planificamos y estamos haciendo con un propósito para darle otro propósito. Ellos estaban remendando las redes, está conmigo, estaban remendando las redes y estaban lavando las redes para salir a pescar. ¿Cuándo? La noche siguiente. Pero el Dios soberano dice: ese es el tiempo de ustedes, pero yo tengo otro tiempo y el tiempo es ahora. Y mientras ellos preparaban, remendaban las redes para la noche y limpiaban las redes para la noche, lo que ellos no sabían es que estaban preparando las redes para un milagro. Oh, alguien diga amén en esta casa. Tal vez tú no lo sepas, pero lo que estás haciendo, lo estás haciendo y no eres consciente porque no lo sabes, como Pedro y Andrés no lo sabían y Juan y Santiago no lo sabían, pero ellos estaban preparando su instrumento para un milagro. Pues quiero que sepas que la lección que das en la semana, ya sea presencial o virtual, la lección de las redes, tú no te das cuenta, pero Dios está allí utilizando eso para preparar a alguien para un milagro. Ya les dije, no se pesca con redes rotas, ni se pesca con redes vacías. Así que ahora que Jesús los manda boga mar adentro, llevan las redes preparadas. Ellos la preparaban para otro tiempo, pero Jesús la usó en el tiempo de Dios. Jesús, oye esto, demostró su soberanía al decirle a Pedro en la orden, pues, en la orden o en la petición a Pedro: boga mar adentro. Ahí está la soberanía de Dios. Y este es el punto más evidente de la soberanía. Boga mar adentro. Esa misma barca que había estado utilizada por el Señor, que la noche anterior solo recibió decepción, palabras fuertes, escupitajo y cuánta cosa, y no tenía nada. Ahora esa barca va mar adentro. ¿Por qué? Porque el Dios soberano, ¿alguien está conmigo? El Dios soberano le dijo a los peces la noche anterior: todo el mundo adentro. Todo el mundo adentro. No quiero ningún pez por aquí. No sé si me estoy haciendo entender. Pedro podía haber tratado de hacerlo 1000 años y no iba a sacar un pez, porque el Dios soberano le había dado orden a los peces: ¡hey, adentro! Y esa misma barca va a ser ahora usada por Dios, usada para la gloria de Dios, usada para bendecir a Pedro y usada para bendecir a la gente. Boga mar adentro. Y cuando tiran la red, hay gran cantidad de peces, porque los peces allá estaban preguntando: Señor, ¿cuándo? 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 Y cuando vieron esa red, saltaron todos allá arriba, porque Dios es un Dios soberano que demostró su soberanía aún sobre la naturaleza, sobre la creación. La creación tiene que responderle a Dios, la naturaleza tiene que responderle a Dios. Por eso el Señor puede decir al mar embravecido, a la tempestad: calla, enmudece, y tiene que responderle porque Él es soberano. Ahora los peces les ha dicho: váyanse, y se fueron. Y ahora les dice: regresen y métanse en esa red, y allí se van a meter. Recuerde cuando el Señor le dijo a Pedro: toma el anzuelo y vete al mar, y el primer pez que saques hallarás en el pez la moneda. Todo estaba preparado, porque ese es el Dios soberano. La Biblia dice en Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Una pregunta sencilla: ¿por qué el Señor le dijo a Pedro, boga mar adentro? Porque los peces estaban mar adentro. Dígame un amén, por favor. Así que tenemos ya la ley del diseño y la ley de la soberanía. Ahora vamos con la ley del rema. La ley del rema. ¿Qué nos dice esta ley? Hay dos palabras que quiero que usted anote. 5:1 dice que Jesús estaba enseñando y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. 5:1. En el versículo 5:4 dice: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Is anybody here? Is anybody listen me? Carefully? Amen. (5:1) el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. La palabra de donde se traduce allí palabra es la palabra logos. El griego es muy rico, tiene muchas palabras específicas para cada cosa. ¿Y qué es logos? Logos es la palabra de Dios desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 28:20. Lo que yo le estoy dando a usted hoy es logos, palabra de Dios. Pero cuando Pedro dice, en tu palabra echaré la red, la palabra griega de donde se traduce palabra no es logos, es la palabra rema. ¿Y qué es la palabra rema? Es la palabra específica de Dios para una persona, para un pueblo específico, en un momento específico, en una necesidad específica. El rema es tomar lo que hay en el logo que Dios quiere aplicar específicamente a mi vida. ¿Me he hecho entender? Jesús habló en logos, pero Pedro dijo, lo que tú me dijiste a mí, echa las redes, boga mar adentro y echa las redes para pescar y hallaréis. Para mí ese es el rema. No hemos pescado en toda la noche, pero en tu rema, en tu palabra echaré la red. Así que aquí he tratado de explicar la diferencia. Y un nuevo comienzo viene a partir de un rema. Dígame un amén, por favor. Un nuevo comienzo en toda la Biblia, todos los personajes, hombres o mujeres, a quienes Dios utilizó y les dio un nuevo comienzo, todos recibieron previamente una palabra específica de Dios para ellos, un rema para ellos. Es por eso que el pastor insiste en que usted anote, escriba, subraye, vea, porque usted no sabe en qué momento, en medio de logos, viene una palabra específica a su vida. Una vez más me remito al testimonio de la hermana que testificó esta mañana de su sanidad de cáncer. Habla de dos momentos en que, estando en la iglesia, en medio de la predicación, una palabra especial tocó su corazón y se agarró de esa palabra. Ese es el rema. Por eso yo creo con todo mi corazón que del otro lado de la pantalla y aún en este santuario hay alguien que Dios está preparando para un nuevo comienzo. Y ese soy yo. Aleluya. Por eso recibo la palabra. Por eso no me quedo en el logos. Por eso quiero que el Espíritu Santo tome una palabra especial y la siembre en mi corazón, porque comenzaré algo nuevo con el rema de Dios sobre mi vida. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, varón.
Hay algo que quiero decirles sobre esto. El rema desafía el fracaso. Again, pastor. Again. El rema desafía el fracaso. Rema, challenge, defeat. El rema desafía el fracaso. ¿Cómo es que ya han trabajado toda la noche y no han pescado? Y ahora van a salir nada más porque este tipo me dijo que fuera a pescar. Es que este tipo tiene el rema. Desafía el fracaso. Todo nuevo comienzo se revela en la palabra de Dios. Porque, óyeme esto, el rema es superior al conocimiento. Pedro y Juan y Andrés y Santiago sabían pescar. Ellos sabían pescar. Sabían el arte de la pesca. Sabían cuándo se pesca. Pero cuando tienes un rema, el conocimiento humano se supedita al rema que Dios nos ha dado. Y mi hermana, le dieron los laboratorios, le dieron los exámenes y todo, y ahí estaba la masa, estaba el cáncer, cayó la pandemia, todo eso. Pero hay un conocimiento superior al del laboratorio, al de la biopsia y al de todo. Ese conocimiento es verdad, pero el rema me da la fe para colocar al rema por encima del conocimiento. Y el rema es superior a la experiencia. Estos hombres tenían más de 25 años de estar pescando. La experiencia le decía: no pescaste anoche, cuando era el momento de pescar. ¿Qué vas a pescar ahora del día? ¿Me está siguiendo alguien en la iglesia? Pero cuando hay un rema, el rema es superior a la experiencia que hayas tenido. No importa qué experiencia, yo lo compruebo hasta en mi vida como predicador. Ya yo tengo experiencia de algunas cosas y luego Dios me transforma y me cambia todo. Y si yo me agarro a la experiencia de cómo han sido las cosas antes, pues voy a trancar mi propia vida. Así que yo dejo la experiencia y me agarro del rema de Dios. Amén. Gloria al Señor. Número 3, el rema es superior al razonamiento. Porque nosotros nos guiamos por lo que razonamos. Estoy lavando las redes, estoy remendando las redes, esperando que se vaya este día con hambre para que llegue la noche para otra vez pescar. Pero el rema es superior a lo que yo razono. Y mi razón me dice que de día no se pesca, que hay un sol incandescente, que los rayos del sol penetran el agua, que los peces no aparecen. Pero el rema dice: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar y hallaréis. Santo Dios, hay un rema poderoso, pueblo. Hallaréis trabajo, hallaréis puerta abierta, hallaréis alimento, hallaréis bendición, hallaréis sanidad, hallaréis tu milagro. Alguien alabe a Dios en esta casa. Alguien está recibiendo rema. Dios te está diciendo: hallaréis. A menos que no tengas ninguna necesidad. Si no tienes ninguna necesidad, pues yo entiendo que te quedes así. Pero si tienes alguna necesidad y Dios te está dando un rema, y te digo algo más: el rema siempre concluye con un milagro. El rema siempre terminará con un milagro. Vamos, usted me va a decir el personaje: ¿por qué clamas a mí? Dile a este pueblo que marche, y tú levanta tu vara y divide el mar. ¿Qué fue eso? Un rema. El mar estaba ahí,
Los egipcios estaban ahí. Pero si Moisés comienza a discutir con Dios, pero cuando actuó por el rema, vino el milagro, el mar se dividió. Amén. Dame a mí primero, porque el aceite de la vasija no menguará, la harina de la tinaja no escaseará hasta que Dios haga llover sobre la faz de la tierra. ¡Qué locura! Mi última comida. Pero ella no comenzó a razonar, actuó por el rema. Y dice la Biblia, y la harina de la tinaja no escaseó, el aceite de la vasija no menguó hasta que Jehová hizo llover sobre la faz de la tierra. Levántate, toma tu lecho y anda. Usted ve, siempre hubo un rema, y cada vez que hubo un rema, terminó en un milagro. Así que recibe tu rema, porque tu rema te conducirá a tu milagro. Aleluya, Jesus. Padre, yo voy detrás de mi rema, porque mi rema me llevará a mi milagro. Santo Dios, estoy emocionado, pueblo, porque veo grandes cosas que vienen. Aleluya. Amén. Ustedes ya se quieren ir para ver el juego de Panamá y Alemania, así que voy a cerrar. Tenía algo más que decir, pero estoy demasiado emocionado. La ley del milagro. La ley del milagro. Diga conmigo, la ley del milagro. Dios es un Dios de diseño. Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios de rema. Y Dios es un Dios de milagro. La ley del milagro. Navegaron mar adentro. Alguna gente no quieren remar. Quieren que Dios le meta los peces en la barca. El milagro viene cuando tú remas. El milagro viene cuando te atreves a dejar la orilla. El milagro viene cuando te atreves a hacer algo de esfuerzo. No tenemos que ir al mar de Galilea a remar. Venga conmigo al campamento, ahí remamos por lo menos 1 hora. Si no sabe, le enseño. Cantidad de muchachos han aprendido ya. Hay algunos que son así como loro viejo que no dan la pata, pero siempre al final el pastor Ricky ahí está dándole ahí, medio que se le va el bote así para un lado, pero le lucha. Hay poder. Boga mar adentro. Eso no era con motor fuera de borda. Eso era con remo. Pero allá, no es acá, es allá donde está el milagro. Santo Dios. Y la pesca milagrosa fue el milagro que marcó la vida de Pedro y sus compañeros. Jamás volvieron a ser iguales. Jamás. Boga mar adentro. El milagro fue el resultado de seguir el rema. Una vez más, siga el rema. Al final está el milagro. El milagro marcó la vida de Pedro a tal punto que Pedro quedó convencido de que este hombre era Dios. Antes de eso, Pedro lo veía tal vez como un gran maestro, un gran rabino. Pero cuando Pedro vio esa cantidad de peces, Dios mío,
Eso me toma a mí toda la noche y no lleno la barca. Y ahora en una sola tanda y ya no aguanto. Tengo que llamar a los otros, vengan, vengan. Pero cayó de rodillas. ¡Hey! Dice que Pedro cayó de rodillas. Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. El milagro convenció a Pedro de quién es Dios. El milagro recibido te dará una nueva dimensión de tu conocimiento de Dios. Pero el milagro también convenció a Pedro de su propia pecaminosidad. Tanto más cerca estemos de Dios, tanto más conscientes somos de los pecadores que somos. Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Y el milagro llevó a un nuevo rema. ¿Cuál es el nuevo rema? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Voy a concluir con la ley número 5 y nos vamos. La ley del propósito. Ahí está Pedro. Ahí están todas las barcas llenas, las otras barcas llenas. Y salen gozosos para la orilla. Ahora tienen que remar más duro porque van cargados. Pero llegan a la orilla. Y Pedro dice, hoy sí vamos a agarrar billete. Todo esto va para el terraplén. Pero el nuevo comienzo, el Dios del nuevo comienzo es Dios de propósito. Y el nuevo comienzo apunta a los propósitos de Dios. Dice que cuando llegaron a la orilla, dejaron todo eso. Marcos, el Evangelio de Marcos dice que lo dejaron en manos de los jornaleros. Ellos eran pudientes. Tenían compañía de pesca y tenían jornaleros, trabajadores de pesca, tenían barcos, tenían redes, tenían de todo. Y lo dejaron en manos de ellos, con los padres de ellos, con los padres de Zebedeo. Porque ahora nosotros tenemos un nuevo propósito. Y los propósitos de Dios son los que nos dan la razón para vivir. Cuando tú no encuentras razón para vivir y te deja la novia, te quieres morir. Pero cuando hay razón para vivir, uno siempre tiene un futuro. Y Dios les estableció un nuevo propósito. ¿Cuál? Desde ahora serás pescador de hombres. Pero para llegar a ser el hombre del rema, el hombre pescador de hombres, tienes que ser formado. Y para ser formado tienes que venirte conmigo. Y por eso Pedro deja todo. Porque el propósito que Dios quiere alcanzar en nosotros hará que nosotros tomemos decisiones para que podamos llegar a ese propósito. Y los propósitos de Dios nos indicarán las razones, pero también la manera como vamos a vivir. Y ahora Pedro se dedica a estar con el Señor, aprender del Señor, ser formado por el Señor, ministrado por el Señor, reprendido por el Señor. En un momento le dice, apártate de mí, Satanás. Pero Pedro no se fue, porque él quería llegar al rema final, ser pescador de hombres. Los propósitos de Dios es que tú siempre seas útil, diga útil. Los propósitos de Dios es que tú siempre seas de bendición para alguien. Los propósitos de Dios es que tú impactes otras vidas. Y los propósitos de Dios es que tú siempre estés cerca de Dios. Porque si no estás cerca de Dios, no puedes cumplir los propósitos de Dios. De manera que
el gran propósito de Dios en tu vida es que tú le glorifiques. Y por eso al final el Señor le dice a Pedro, aún con tu muerte me vas a glorificar. Y Pedro llega a ser el primer pescador de la iglesia el día de Pentecostés. Acá Pedro tiró la red y encerró gran cantidad de peces. El día de Pentecostés también tiró la red y fue su primera pesca. ¿Y qué pesca? 3,000 personas en una sola pesca. Pescador de hombres, trayéndolos al Señor. Alabado sea Dios. Mis amados, alabado sea Dios. Qué bueno, muchachos. Padre, bendice a estos jóvenes, Señor, que ellos puedan alcanzar el propósito de su vida, que puedan recibir un rema en su corazón de lo que tienes para ellos, que tu gracia y tu misericordia les alcancen al punto de atreverse a navegar mar adentro, a ir más allá del razonamiento, de la experiencia, del conocimiento, de las circunstancias, a dejar lo que los demás hacen, a seguir un rema de Dios en su vida, Padre. Aleluya, en el nombre de Jesús. Ya nos vamos. En estos días en que el mundo está celebrando los Juegos Olímpicos en unas circunstancias muy especiales, me encontré con la vida de un atleta olímpico. Año 1936, Olimpiadas en Alemania, dominio de Hitler. Ese muchacho de 19 años era el atleta más joven en la delegación de Estados Unidos. Hijo de inmigrantes italianos, corría como un tornado. Terminó la Olimpiada, regresó a Estados Unidos, ingresó a la Universidad del Sur de California, para mí muy querida porque allí estudiaron mis hijas. Y se desató la Segunda Guerra Mundial. Él abandona su carrera olímpica y su último año de estudio, es llamado al ejército y se enrola en la Fuerza Aérea. El corredor olímpico ahora en los aviones de la Fuerza Aérea. Es enviado al Pacífico, que está dominado por Japón, todo Filipinas, parte de Hawái, todas las islas, incluyendo China, Corea, todo era dominado por Japón. En un viaje de rescate van a rescatar a otros aviadores. Su avión es hundido. Una avería lo tira al mar. Iban 11 ocupantes, mueren 8. 3 quedan vivos en una balsa. Después de muchos días sin alimento, de los 3 muere 1, allí mismo en la balsa. Por la misericordia de Dios venía una ave, lo que nosotros llamamos acá un cuaco, y se paraba en la balsa y lo agarraban y se lo comían crudo. Le pedían a Dios que enviara lluvia y abrían la boca y algo de lluvia les caía. Él sobrevivió, pero fue rescatado por los japoneses. Fue enviado a un campo de concentración. Yoshihiro Watanabe, llamado el pájaro, el más cruel de los torturadores, fue su torturador por mucho tiempo. Lo dieron por muerto. El propio ejército de Estados Unidos dio la noticia que estaba muerto, pero el hombre estaba en un campo de concentración. Al finalizar la guerra, se dieron cuenta que estaba vivo y fue liberado. Regresó a su país con honores, los más altos honores de guerra.
pero sufrió algo parecido a Simone Biles, viajando para dar conferencias, motivaciones y también para inspirar el ingreso al ejército de Estados Unidos. De pronto, mientras hablaba la multitud, veía a Watanabe, el hombre que lo torturó. Los torturadores japoneses los veía entre los que él estaba hablando. Entonces comenzó a tomar licor para no tener esas alucinaciones. En la noche la esposa tenía que calmarlo porque tenía pesadillas de su tiempo de ser torturado en Japón. Él y otros sobrevivientes de los campos de tortura planearon viajar a Japón a darle muerte a Watanabe. En esa circunstancia, su esposa se convirtió. Una vecina le habló de Cristo y ella se convierte. Su esposa comienza a orar por él porque está al punto del divorcio. Tienen una niña y no quieren que la niña sufra. Pero su esposa Cynthia escuchó que el doctor Billy Graham tendría una campaña en 1949 en una carpa en Los Ángeles. Su vecina que le habló de Cristo la invitó insistentemente. Ella fue, se gozó y le rogó a él que la acompañara. En un día dramático donde casi pierde la vida, logra convencerlo que vaya. Pero cuando el doctor Billy Graham dice: cierre sus ojos e incline su rostro, él cerró los ojos, inclinó el rostro y vio a Watanabe y se levantó de la silla y corrió y se salió de allí desesperado. ¿Me estoy haciendo explicar? Eso fue duro para su esposa, como que era imposible. Pero ya la campaña iba a terminar y ella le insistió por lo menos una vez más. Y ven, y Dios te ayudará. Inclinen su rostro y él se inclinó. Lo mismo, la misma experiencia, y salió, iba caminando. Y el doctor Billy Graham dice: no salgas, no huyas. Dios tiene un propósito en tu vida. Lo está diciendo a los que se iban, pero él lo tomó para él. Ese es el poder del rema. Y él regresa y se va hasta el altar. Dice Samperini que esa noche durmió como un niño. Al día siguiente sacó todas las botellas de licor que tenía, que escondía de su esposa en el baño, debajo de tal lugar. Las sacó todas y las regó todas y dijo: creo que nunca más las necesitaré. Y dice: nunca más tuvo pesadillas y nunca más tuvo ataques de esquizofrenia. Entonces decidió que él ayudaría a otros. Fundó su propio ministerio, viajó a Japón, se reunió con todos los torturadores de él y de todos los americanos, y uno por uno les dijo: yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono. Y los abrazó a todos. Luego fundó un campamento para jóvenes y adolescentes en Estados Unidos, donde iban de toda la nación. Un ministerio para jóvenes en todos los Estados Unidos. Cuando tenía 82 años, se celebró la Olimpiada de Invierno en Japón. Y él dijo al gobierno de Estados Unidos y al Comité Olímpico que le permitieran competir. Y no compitió, pero en la carrera de la antorcha olímpica, donde los japoneses van corriendo hasta llegar al estadio donde se enciende la llama olímpica, a los 82 años volvió a competir en Japón. Porque él quiso competir en la Olimpiada del 48, en el 40 y 44 no hubo Olimpiada. Pero las torturas que le hicieron le dañaron un pie y ya no podía correr como él quería. Pero él corrió
Y cuando BBC y NBC lo entrevistaron, dijo: he corrido por un propósito. He corrido para cumplir lo que Dios me dijo que hiciera. He cumplido porque pasé 49 días como muerto en el mar y Dios me salvó. He corrido porque miles de mis compañeros prisioneros murieron y Dios salvó mi vida. He corrido porque era un borracho perdido, sin trabajo y sin futuro. Y el Señor salvó y le dio un propósito a mi vida. Y he corrido para demostrarle a Japón que en mi corazón no hay rencor ni resentimiento. Y he corrido para dar una última lección. Que cuando Dios te dice que tiene un propósito contigo, lo tiene. Y mis amados, le dejo esto en su corazón. Dios siempre tiene un nuevo comienzo. Padre bueno, Dios de amor y misericordia, Padre de gracia, que nos amas con amor eterno. Padre, que no nos desechas, que sabes que muchas veces no entendemos exactamente lo que tú nos estás diciendo, que nos rehusamos humanamente a lo que tú quieres, porque no sabemos que detrás de lo que tú nos pides está nuestra recompensa y está nuestra bendición. Pero que por tu gracia hoy colocamos nuestras vidas una vez más en tus manos, porque tú siempre sabrás hacer algo mejor con mi fracaso. Tú siempre sabrás hacer algo mejor con mi noche oscura. Tú siempre sabrás hacer algo mejor con mi barca vacía. Tú siempre sabrás hacer algo mejor con mis redes rotas. Tú siempre sabrás hacer algo mejor con mis redes sucias. Tú siempre sabrás hacer algo mejor con mi fracaso, con mi decepción, con mi frustración. Tú siempre sabrás hacer algo mejor con mi carro dañado, con mi casa con goteras. Tú siempre sabrás hacer algo mejor con mi matrimonio en la cuerda floja. Tú siempre sabrás hacer algo mejor con mi salud deteriorada. Tú siempre sabrás hacer algo mejor con mis finanzas en bancarrota. Tú siempre sabrás hacer algo mejor aún con mis deudas. Señor, por eso vengo a ti. Dame la fuerza para navegar mar adentro, porque no quiero vivir la vida superficial. Quiero llegar a donde solo llegan los que obedecen el rema de Dios.